Cuando un servidor público comete el delito de abuso de autoridad. Si pide o emplea a la fuerza pública, por ejemplo, amparado con la policía, para impedir que se ejecute una ley, decreto o reglamento, se lleve a cabo el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, que puede ser en contra del mismo servidor público que está utilizando a la fuerza pública para impedir se lleve a cabo el cumplimiento de todos esos actos. ¿Y por qué sería abuso de autoridad? Pues porque el empleo de la fuerza pública por parte del Estado debe ser, por ejemplo, para proteger a la población de un país, para detener a los delincuentes, para prevenir delitos, etcétera, y no para que un funcionario los utilice para impedir algún acto, por ejemplo, de otra autoridad y que le afecte directamente. Otro caso sería cuando indebidamente se retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tiene obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud. ¿Cuántas veces no se dan este tipo de delitos? Son cotidianos, desgraciadamente. Por ejemplo, en el Ministerio Público, ¿cuántas veces la víctima va a presentar su denuncia o su querella y no le es recibida o se retarda, ¿verdad? Lo cual permite a veces que los delincuentes huyan simplemente. ¿Y cuántas veces no es en virtud también de que las personas a las que se pretende denunciar, pues son otros funcionarios públicos de mayor nivel, de los de las más altas esferas en el Estado, como puede ser un secretario de Estado, pues se tiene el mandato desde más arriba para que no se mueva a esa denuncia o querella presentada en su contra. Por eso cuando se viene el cambio de gobierno vemos que algunos, dependiendo también si sigue el mismo partido en el poder, pues no se va a mover nada. O si se finge que hay un cambio y una alternancia, como sucedió cuando el PRI y el PAN, también, ¿verdad? Vemos que los expedientes siguen atorados mientras le convenga. Acuérdese que también son cuestiones de política y políticos. El tercer caso sería cuando, estando encargado de administrar justicia bajo cualquier pretexto, aunque sea el de oscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él dentro de los términos establecidos por la ley. Esto está relacionado con el artículo 18 del Código Civil Federal, que tiene sus correspondientes en los de las entidades federativas, que establece que el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Se hace extensiva a las otras áreas del derecho, salvo en materia penal, porque en virtud del principio de que no hay delito ni pena sin ley, pues ahí sí está justificado el no actuar de la autoridad. Y también la fiscal, porque se aplica el otro principio general del derecho de que no hay impuesto o tributo sin ley. Y relacionado también el artículo 19 del mismo Código Civil Federal, ¿cuál es el camino que tendría que seguir pues la autoridad judicial para resolver un caso? En primer lugar, resolverlo conforme a la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ley se resolverá conforme a los principios generales de derecho. Este artículo está fundamentado en la Constitución Federal en su artículo 14, párrafo cuarto, que señala que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Un caso más. Cuando el encargado o elemento de una fuerza pública requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente, y la misma previsión se aplicará tratándose de peritos. Hay veces que estos encargados o elementos de la fuerza pública, como pueden ser los policías, son requeridos por otras autoridades como la judicial. Por ejemplo, un juicio de desahucio donde el arrendador acreditó que efectivamente el arrendatario le dejó de pagar la renta y por lo tanto ya obtuvo una sentencia condenatoria donde se establece como obligación para el arrendatario que desaloje el bien
se le da un tiempo para que lo haga de manera voluntaria, y si no lo hace, entonces ya se puede proceder a la ejecución de la sentencia. ¿Qué es esto? ¿Qué significa la ejecución de la sentencia? De nada te sirve tener una sentencia favorable si ésta no se materializa en la realidad. En el ejemplo que estamos poniendo, si ya hay una sentencia que dice que tú, arrendador, tienes la razón, y efectivamente acreditaste que se te dejó de cubrir las rentas que se te debían y como consecuencia ya procede el desalojo del arrendatario, y este no se quiere salir a pesar de esa sentencia, bueno, se procede a través de la ejecución a materializar esta, a cumplir lo que ahí se estableció. Y hay ocasiones en que la autoridad judicial requiere el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir una norma jurídica. Acuérdense de la característica de la norma jurídica, la coacción. Si no quieres cumplir la norma jurídica de manera voluntaria, bueno, a través del uso de la fuerza pública se te va a obligar. Regularmente estas autoridades que están en contacto se manejan a través de oficios, entonces se manda un oficio a la dirección, por ejemplo, de seguridad pública municipal para que proporcione los elementos de seguridad pública necesarios para llevar a cabo el desalojo del arrendatario. Si a quien se le manda el oficio decide no poner a disposición de la autoridad que se lo está requiriendo, o estos elementos se negaren a ir ante el requerimiento correspondiente, que debe ser conforme a la ley, entonces estaría cometiendo el abuso de autoridad. Porque también estos elementos están para auxiliar a otras autoridades y hacer valer las normas jurídicas. Otro caso. Si el servidor público, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorga un empleo, cargo o comisión públicos, o bien contratos de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sean remunerados, y estos servicios son pagados a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró o no se cumplirá el contrato otorgado. Que también son cuestiones que han sucedido desgraciadamente en la práctica. Dependencias gubernamentales contratan a otras sociedades, a veces hasta sociedades fantasmas, empresas fantasmas, que nada más son creadas con el objeto de desviar esos recursos, paga por esos servicios y esos servicios nunca son entregados o proporcionados al Estado. Otra cuestión, cuando el servidor público autorice o contrate a una persona que se encuentra inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Regularmente por cuestiones a veces de otros delitos de corrupción, un servidor público, aparte de la sentencia correspondiente, va a quedar inhabilitado por un tiempo para ejercer alguna función pública. O en el caso de las empresas que también en muchas ocasiones inmiscuidas en actos de corrupción, acuérdense que hay tanto el corrompido, que regularmente es el servidor público, el funcionario público, pero siempre hay alguien dispuesto a corromper, que en este caso pueden ser regularmente tanto personas físicas como morales a través de empresas que son favorecidas por contratos gubernamentales, licitaciones, etcétera. Si hay un procedimiento que también mediante sentencia estableció que determinadas empresas tienen prohibido participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, y a pesar de ello y de tener conocimiento de esta situación, un servidor público otorga a esas empresas participación en cualquiera de estos actos que acabamos de mencionar, adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, pues estaría ese funcionario cometiendo el delito que estamos analizando. Imagínense también esta situación. El servidor público otorga cualquier identificación en que se acredite a otro como servidor público sin que realmente desempeñe ese empleo, cargo o comisión a que se hace referencia en esa identificación. En muchas ocasiones se da a familiares o a personas que están relacionadas con ese servidor público, y a pesar de que no se tenga el cargo, puede ser a los hijos u otros parientes,
nada más para acreditarse como servidores públicos o generar también prepotencia por parte de esos que ni siquiera llegan a ser funcionarios públicos, pero con esas credenciales pues ya tratan de intimidar a las personas. En todos estos casos que acabamos de mencionar, ¿qué pena tendría? 1 a 8 años de prisión y de 50 hasta 100 días de multa, e igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones que acabamos de mencionar en los 3 últimos casos.